Bienvenido a su programa Aliento de Vida, un soplo de Dios para ti. Quien te habla, la pastora Yanitza Alcoba, pastora de la Iglesia Santuario de Salvación. Bendiciones, mis queridos hermanos, amigos que me escuchas. Aquí estamos con este programa para traerte una palabra de aliento, de bendición, una palabra de enseñanza, porque la idea es que cada día podamos aprender más la palabra del Señor. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 22, del verso 36 al 40. Dice de la manera siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento y en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 36 al 40. Ok, aquí les estaban preguntando a nuestro Señor cuál era ese gran mandamiento del cual Él pensaba que era el mejor, como que el que más convenía, ¿no? Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto, Jesucristo lo sabía todo y sabía que ellos lo que estaban era tratando de preguntarle como para ver qué Jesús decía, si tenía algún nuevo mandamiento. Pero Jesucristo es muy astuto porque sabemos que Él es Dios. Entonces, Él dijo que era el principal mandamiento es que amaras a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahora, también le dijo que había un segundo, que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué quería el Señor? ¿Cambiar los mandamientos? ¿Dar unos nuevos mandamientos? No, el Señor quería que se cumplieran los mismos mandamientos que Él estaba allí nombrando, incluido dentro de estos dos, porque en el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Es decir, el Señor no vino a cambiar esos mandamientos, sino que ahora los unió. Todos los mandamientos que eran para honrar a Dios y todos los mandamientos que son para honrar al prójimo. Fíjense lo que dice el capítulo 20 del libro de Éxodo desde el 3 en adelante. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tus puertas. Entonces, fíjate, hasta allí está incluido el primer mandamiento que el Señor le dio aquí a sus discípulos y a todas las personas que escuchaban aquí cuando leímos en el libro de Mateo. ¿Qué le está diciendo allí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y ahora allí vemos contemplado todos estos mandamientos que yo te leí, están contemplados dentro de ese único mandamiento que el Señor Jesucristo dio. Porque si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú no tienes imágenes, tú no adoras a otro Dios, tú no te inclinas a otro Dios, tú no los honras,
Tú también guardas para el Señor un día para adorarle a Él y bendecirle a Él, como hacemos aquí en Venezuela y en algunas partes del mundo el domingo. También nosotros no juramos por el nombre de Dios en vano. Todo esto está contentivo en el primer mandamiento que el Señor les dijo. Ahora, el gran mandamiento de la ley y los profetas es este: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, no puedes tener a más ningún otro Dios en tu vida, en tu casa, en ningún lugar, porque tú vas a adorar nada más es a Dios. Ok, y ahora el otro mandamiento dice que honrarás, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza a partir de este mismo capítulo 20, desde el 12 en adelante, empieza a decir así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí empieza el prójimo, ¿ves? Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vas a empezar por honrar a tu padre y a tu madre. Dice, no matarás. Entonces no vas a matar. Ahí está incluido, ama a tu prójimo como a ti mismo. No cometerás adulterio. Entonces tú vas a amar a tu esposa, ¿verdad? Entonces no vas a cometer adulterio, no le vas a ser infiel. Allí vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. No hurtarás. Entonces ahora no vas a robar nada de tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces allí este mandamiento también está incluido. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Entiende? Entonces, ahora, todos estos mandamientos últimos que te leí, ahí está incluido todo en ese segundo mandamiento que el Señor nos dio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es la manera, queridos, como nosotros podemos cumplir en sí toda la ley y todo lo que dijeron los profetas, cumpliendo estos dos únicos mandamientos que Jesucristo nos dio. Ahora, queridos, ¿cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cómo es posible que podamos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, queridos? ¿Sabes cómo? A partir del poder del Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y por eso actuamos y vivimos nuestras vidas como conviene. Es decir, en la medida que nosotros podamos buscar más a Dios, vamos a tener las capacidades para nosotros saber cómo Dios quiere que le amen y cómo nosotros podemos serle fiel a Dios en amarle a Él nada más. ¿Por qué? Porque a veces ponemos en primer lugar el dinero, los hijos, la familia, en primer lugar todo antes que a Dios. A veces tenemos un vicio, a veces tenemos un deseo de hacer lo malo y todas esas cosas es poner todo antes que poner a Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, estás cumpliendo uno de los mandamientos más importantes de la Biblia. Y si estás amando a tu prójimo como a ti mismo, estás haciendo lo que el Señor desea que tú hagas. Pero esta carne pecaminosa no nos deja hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios, porque no podemos. Por eso Cristo vino a morir por ti y por mí, para justificar delante del Padre, porque cuando tú pecas, cuando yo fallo con cosas que no podemos detenerlas porque son cosas instintivas de nuestro cuerpo, entonces cuando viene el perdón, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero ¿qué te digo? Nosotros no podemos planificar el pecado ni organizar cómo vamos a hacer lo malo, porque eso sí sería un grave pecado, porque allí no es nada más nuestra naturaleza pecaminosa quien nos hizo fallar. Fuimos nosotros mismos que lo pensamos y que lo planificamos, ¿no? Eso sí es terrible. Nosotros debemos guardarnos sin pecar para poder agradar a Dios en todo y mantener
mantener nuestra salvación. Y si fallamos al Señor, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que Él es nuestro abogado. Pero Él es nuestro abogado para defendernos cuando hacemos las cosas sin querer, por la misma naturaleza pecaminosa, pero no cuando también la estamos practicando, porque entonces estamos tomando la sangre de Cristo por inmunda, porque entonces estamos haciendo las cosas a propósito. Ahora, sin embargo, aunque tú la hayas hecho a propósito, tienes perdón si te arrepientes, pero si te llegas a morir en pecado, se pierde tu alma, queridos míos. Entonces, yo quiero hoy hablarte de un libro que he leído para poder aprender cada día más y poder comparártelo con la palabra del Señor. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional que lo escribió Daniel Goleman en el año 1995 y él habla que nosotros debemos educar nuestras emociones, porque si no, nuestras emociones van a acabar con nosotros y van a hacer que nosotros pequemos y hagamos cosas indebidas sin el conocimiento previo de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 cerebros, comenta aquí este científico, y él dice que tenemos un cerebro reptiliano, que es este cerebro que se mantiene vivo para la supervivencia, para buscar qué comer, para asearnos, para buscar el baño. Pero hay otro cerebro, que es el cerebro emocional, que es aquel que es activado para que nosotros podamos defendernos en algún momento. Por ejemplo, si vemos un peligro, una serpiente, un león, algo así, dice que esa emoción que viene a nosotros, que es ese miedo, es un miedo para nosotros poder actuar y poder buscar solucionar e huir. Por ejemplo, dice que la sangre del cuerpo se va hacia las piernas para darnos la fuerza de nosotros poder correr. Es decir, las emociones son buenas en sí mismas, pero cuando las emociones son desordenadas, incontrolables, cometemos muchos errores si nos dejamos llevar por ellas. Ahora, si el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda, nosotros nos vamos a hacer inteligentes emocionalmente. Y de eso se trata lo que yo te quiero decir. La Biblia dice, ¿verdad? Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también dijo con toda tu mente. Y con toda tu mente, ahí está incluido tu cerebro. Entonces, si tenemos 3 cerebros, el uno es reptiliano, como te dije, que es de la supervivencia, el otro es cerebro emocional, que es este cerebro que tiene las acciones, que tiene la emoción para que tú actúes, y también tenemos un cerebro pensante, que es aquel que debemos nosotros pensar, planificar, reflexionar antes de tomar algunas decisiones en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros nos domina este cerebro emocional y es él el que decide, es él el que actúa y no pensamos y no reflexionamos, pues cometemos muchos errores y de allí es que viene el pecado. Entonces, si nosotros tenemos inteligencia emocional, habla este libro de inteligencia emocional escrito por Daniel Goleman, que nosotros vamos a tener un dominio propio. Pero ¿cómo tenemos dominio propio si no somos cristianos? Bueno, él cree que es posible que nosotros eduquemos a una parte de nuestro cerebro que se llama, el cerebro emocional, que se llama amígdala. Él dice que nosotros podemos ir educándola. Es decir, que es posible que esta amígdala pueda tomar las mejores decisiones. Es decir, nosotros sabiendo que hay un órgano dentro de nuestro cerebro que es tocado por la emoción, por reacciones y se deja llevar por sentimientos, que también allí entonces vendría incluido el corazón. Nosotros tenemos que aprender cómo educarlos y él dice que sí hay manera de educarlos. Ahora, ese hombre no es cristiano y fíjense cómo escribe ese libro y habla de que es posible que nosotros nos eduquemos emocionalmente. A nosotros la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Pedro, nos dice que nosotros tenemos dominio propio, que el Señor a nosotros nos dio dominio propio. Entonces, si el Señor, dice segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros tenemos dominio propio, es que tenemos educada esa amígdala que está dentro de nuestro cerebro emocional,
para que ella sea controlada y no se deje que ella se mueva, que ella haga lo que quiera, que nuestro cuerpo le obedezca un 100%, porque hay algunas emociones que son aceptadas, ¿verdad? A veces si tenemos la pérdida de un familiar es posible que nos pongamos tristes, pero no podemos pasar de la tristeza a la depresión, porque allí significa que le estamos dando rienda suelta a la tristeza y termina entonces nuestro sistema del cerebro emocional tomando el dominio de nuestro cuerpo y terminamos siempre triste, 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 y así viene la depresión y después de la depresión el suicidio. Entonces, al nosotros poder educar este cerebro emocional y sobre todo aquellos que hemos creído en el Señor, sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y si tenemos que amar a Dios con nuestra mente, entonces tenemos que empezar a educar nuestro cerebro emocional a que Él se detenga, a que pase la información al cerebro pensante para poder reflexionar y después es que actuamos. Dice el libro de Daniel Goleman que tenemos un secuestro emocional en un momento que tenemos una ira descontrolada, en un momento que tenemos un susto, en un momento que tenemos a qué defendernos y sucede que nuestro cerebro emocional impide que el cerebro pensante, que se llama la neocorteza, pueda pensar y decidir qué es lo mejor. Entonces, el cerebro emocional bloquea lo que es el pensamiento y el cerebro emocional actúa a través de una reacción que no es pensada y por eso la mayoría de los asesinatos suceden en momentos de una ira incontrolable y no hay manera de pensar lo que se está haciendo, sino pasado aproximadamente 40 segundos, ya la persona pudo haber asesinado, con la rabia golpeó a su hijo tan duro que pudo haberlo matado, pudo haberse lanzado por un lugar y haberse matado él mismo. Es decir, hay muchas reacciones que tiene el cerebro emocional cuando no está enseñado y hace locuras. Dicen los estudios aquí mismo en Venezuela que el 80% de las personas que están detenidas, privadas de libertad, fueron por arranques, por momentos, por secuestros emocionales, según habla este libro. Entonces, fíjense lo que nosotros a través de nuestra mente, de nuestro cerebro, somos capaces de hacer si no la educamos y si no entendemos que necesitamos buscar más ayuda de Dios para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos tener un control adecuado de nuestras emociones y no permitir que nuestras emociones hagan lo que quieran, sino que sean filtradas por el cerebro pensante para poder tomar las mejores decisiones en su vida. El libro de Proverbios habla y dice que es más fuerte aquel que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces, fíjese lo importante que es dominarse a sí mismo. Esto nos evita caer en pecado, esto nos evita no robar, no matar, nos permite no codiciar, nos permite, ¿por qué? Porque estamos enseñando nuestro cerebro. Este secuestro emocional ha llevado a muchas personas a caer en pecado, porque después que se dan cuenta de lo que hicieron, ya es demasiado tarde. Y nosotros como cristianos, como personas que estamos buscando a Dios, no podemos permitir que nuestro cerebro emocional sea el que tome la vida y el control de nuestro cuerpo, querido, porque si es así, nuestra vida no va a tener futuro en el Señor. Debemos ser personas reflexivas, personas que podamos elegir lo mejor, lo que nos conviene. Y para ello debemos decirle, Señor, yo sé que tú me diste espíritu de poder, de valor, de valentía, de dominio propio, y yo no voy a dejar que bajo una ira yo cometa una locura. Queridos míos, además este libro de Goleman dice que nosotros tenemos 5 dominios que tenemos que aprender de estos 5 dominios. Uno del primero dice, conócete a ti mismo. Querido, nosotros nos debemos conocer. Fíjense que el segundo mandamiento que Cristo le da a
sus discípulos y a los fariseos y a todo el que escuchaba, es el segundo mandamiento que le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo tú vas a amar a tu prójimo si tú no te conoces, si tú no sabes cuánto tú te amas, si tú no estás pendiente de quién eres tú, de cómo es realmente tu vida? Entonces él empieza diciéndote que una de las cosas que debemos hacer es conocernos, saber hasta dónde soportamos, saber poner límites, saber cómo hablar, saber qué debemos controlar, ¿ok? Además, después el segundo paso es gestionar nuestras emociones. Nosotros no podemos dejar que hasta el propio enemigo se aproveche de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestro cerebro emocional para dirigir nuestra vida como marionetas para que nosotros cometamos errores. Nosotros debemos estar conscientes de todo lo que es el peligro de permitir que huestes del mal dominen nuestra vida. Así le pasa a muchos cristianos: terminan en pecado, terminan dejando su matrimonio, terminan abandonando sus hijos, cayendo en fraudes, en robo, en delincuencia, en estafa multimillonaria, en trampas con tarjetas de crédito, con cuentas bancarias. Aprenden en la computadora algunos datos y lo que hacen es robar a nivel por el internet, lanzando virus y lanzando trampas por allí. Todas estas cosas, queridos, nosotros tenemos que aprender a controlarlas. Todo esto nosotros debemos saber que no podemos permitir que nuestra vida se vuelva una vida de un círculo vicioso de pecado en pecado. Debemos saber que todo esto nos va a traer un daño al final de todo. Fíjense, queridos míos, que en este libro cuenta una historia, este hombre verdadera, que un hombre que había dicho que nada más iba a robar esa última vez porque escuchó un meeting de Martin Luther King que decía: libertad, libertad para los negros, libertad para todos. Y él quería también ser libre y dijo: nada más voy a hacer este último robo y ya no robo más. Había estudiado el lugar donde él iba a robar y sabía que según esas personas que vivían allí no iban a estar. Y en el momento que él entra, se encuentra que las dos muchachas universitarias estaban dentro del apartamento. Y él dice: se me echó a perder el negocio, pero yo continué hacia adelante porque necesitaba ese dinero y era la última vez que yo iba a cometer un robo. Dice que amordazó a las muchachas, pero que una de ellas era periodista también y trabajaba en un periódico, y le empezó a gritar y a gritar y a gritar que ella iba a decir quién era él, que iba a publicar su rostro en el periódico, que iba a denunciarlo, que ella lo había visto muy bien y que lo iba a denunciar. Cuenta él, este hombre, que el autor de este crimen, él dice que él se desesperó, él dice que él le decía cállate, él dice que no encontraba qué hacer. Llegó un momento que se desesperó tanto, dejó que la ira fuera incontrolable y dice que le golpeó con una botella y después con un cuchillo empezó y las apuñaló a las dos. Y esta noticia salió, se hizo pública y se llama el asesinato de las universitarias. Este hombre, por supuesto, fue preso, detenido, y él cuenta su testimonio, que fue algo que no supo cómo él empezó a apuñalear a estas mujeres, y eso no eran los planes que él tenía. Él nada más quería robar, pero tuvo un secuestro emocional e hizo todo este desastre. Cuando él volvió en sí, es decir, cuando el cerebro pensante volvió, ya era demasiado tarde. Ya sus emociones a través de la ira ya había matado a estas dos muchachas. Queridos míos, el Señor te dice que Él te ha dado dominio propio, que Él a través del Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Así que debes saber gestionar tus emociones para no pecar, para no caer en angustia, para que no te dejes llevar y arrastrar por las pasiones. Porque cuando no dominamos nuestras emociones, somos esclavos de las pasiones. Cualquier mujer que se nos acerque, cualquier hombre tratando del sexo opuesto, son capaces de acostarse con cualquiera, son capaces de destruir su matrimonio en un arrebato, en un secuestro emocional. Además, las propias madres, cuenta también el libro, que el 57% de los niños que son muertos son por mano de sus propios padres, porque le han querido corregir y se les ha pasado la mano y matan a sus propios hijos. Y después no saben cómo lo hicieron, si ellos nada más lo querían corregir, que sacara buenas notas, que dejara la malcriadez, pero la ira les llevó a cometer una locura. Entonces, querido, Satanás se aprovecha de todos estos episodios para secuestrar tu mente pensante. Necesitas educar tu cerebro emocional en Cristo Jesús.
Bien, la segunda es conócete a ti mismo, la primera es conócete a ti mismo, la segunda es gestionar tus emociones, la tercera, querido, es que tú necesitas motivarte, tú necesitas saber que no puedes permanecer triste, que no puedes permanecer angustiado, que no puedes permanecer incrédulo, que tienes que saber que tienes que motivarte, que tienes que aprender a motivarte, que tienes que alegrarte, que tienes que salir adelante y sobre todo nosotros que conocemos de Dios. El Señor dice que Él hizo todas las cosas de lo que no se veía. Ahora vemos tantas cosas, pero eso antes no se veía porque no había sido creado, pero Dios ya lo tenía en su mente para crearlo. Así pasa contigo. Ya Dios tiene cosas creadas y pensadas para ti, aunque tú no las veas. Ya Dios tiene tu sanidad. Ya Dios tiene el reencuentro con tu familia. Ya Dios tiene la fortaleza de tu vida. Ya Dios tiene la casa, el empleo que tú necesitas. Solamente necesitas motivarte a creerle a Dios, a tener fe, sabiendo que hay un Dios que hace de lo que no se ve algo maravilloso para ti. Por eso ahora motívate. Es el tercer punto que el mismo Daniel Goleman, que no es cristiano, te aconseja. Ahora la otra parte es el número 4. Significa que tienes que aprender a reconocer las emociones de los demás. Porque a veces hay conflicto dentro de la misma iglesia. Porque no sabemos manejar las emociones de los demás. Porque las emociones de los demás alteran las emociones nuestras. Pero es que eso no debe pasar más. Y el Señor nos ha dado espíritu de valentía. Debemos ser valientes, no nos debemos dejar arrastrar por la rabia, por las decepciones, por las frustraciones, por el rechazo. Nosotros somos personas pensantes, nuestro cerebro está educado para pensar lo que es correcto. El Señor habita dentro de nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando Él vive, ya no vivo yo, ya mis emociones están controladas en Cristo, porque Él es mi ayuda, porque Él es mi auxilio. Así que cuando hables con alguien, está pendiente de que si esa persona está irada, tú tienes que calmarte. La Biblia dice en el libro de Proverbios que también debes dar una respuesta amable, porque si das una respuesta áspera, lo que hace es que enciendes el furor, así como una llama. Así que si tú sabes manejar también y conocer las emociones de los demás, tú vas a saber cómo hablar, en qué tono. Tú vas a saber manejar ese momento con una comunicación asertiva para que esa comunicación con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, no se salga de control y tú puedas tener ese momento de amabilidad, de paz, aunque tengas autoridad, porque no significa que vas a pasar la mano, que no vas a corregir, pero que tienes que saber cómo hacerlo. Eso es lo que indica, querido, y el Señor también respalda todo esto, porque el Señor dice, soportaos los unos a los otros, como en el Señor, y todo lo que hagáis, sea de obra, sea de palabra, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Querido, el último punto que habla él es que debemos entonces aprender a relacionarnos. Tenemos que aprender a amar al otro. Debemos aprender a respetar al otro. Y de esta manera nosotros vamos a poder tener mejores relaciones con nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestro ambiente laboral. El Señor nos ha dado dominio propio. El Señor nos ha dado espíritu de poder y de amor. Y por eso debemos cumplir estos 2 mandamientos que habla el libro de Mateo, querido. Que debemos, amado santo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestro corazón, con nuestra alma y también con nuestra mente. Hagamos lo correcto. No seamos ineptos emocionalmente, porque esto nos va a acarrear desgracia. No vamos a saber criar hijos. No vamos a saber tener una pareja estable. No vamos a poder tener buenas relaciones con los demás. Necesitamos aprender a tener este dominio y a tener los frutos del Espíritu que habla el libro de Gálatas, que es paz, que es amor, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo, fe. Necesitamos tener los frutos del Espíritu porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis.